En una entrevista actual, de hace unas semanas, le preguntaron a Mike Tyson por los peleadores que más había estudiado cuando era joven. Mencionó varios nombres. Habló de estilos. Contó anécdotas de Cus D'Amato mostrándole cintas viejas. Pero cuando llegó a Marvin Hagler, se detuvo. El tono cambió. Dijo algo que no dijo de nadie más. Que Hagler te hacía querer salir de tu casa en pleno invierno, con nieve, a correr gritando guerra. Que verlo generaba algo que no sabía explicar del todo. Tyson no era de los que admiraban fácil. Había estudiado a cientos de peleadores. Había analizado a los más grandes de cada era. Y sin embargo, cuando hablaba de Hagler, algo era diferente. Como si el nombre activara un recuerdo que no terminaba de procesar. Y Tyson no era el único. Tommy Hearns, años después de su pelea con Hagler, hablaba de él con un tono que no usaba para otros rivales. Leonard, que técnicamente le ganó por decisión, evitaba minimizarlo en entrevistas. Entrenadores que prepararon a sus oponentes admitían que no encontraban soluciones claras. Sparrings que trabajaron con él contaban que los entrenamientos se sentían como peleas reales. Todos rodeaban algo. Todos apuntaban hacia el mismo lugar sin decirlo directamente. ¿Qué era? ¿Qué sabían ellos que no es obvio desde afuera? Porque no se trataba solo de respeto profesional. Eso existe con muchos campeones. Esto era otra cosa. Una incomodidad. Un peso. Como si el nombre trajera algo que preferían no tocar demasiado. La respuesta no es un solo dato. No es un récord. No es una pelea específica. Es algo que se construye pieza por pieza. Y para entenderlo hay que escuchar lo que dijeron los que estuvieron cerca. Los que lo enfrentaron. Los que lo vieron desde la esquina contraria. Los que entraron al ring pensando que tenían un plan y salieron sabiendo que el plan no había servido para nada. Hay que empezar por lo que pasaba antes de que sonara la campana. Cuando un boxeador firmaba para pelear contra Hagler, el campamento de preparación cambiaba. No solo en intensidad. En mentalidad. Emanuel Stewart, que entrenó a varios de sus rivales, habló de esto. Dijo que preparar a alguien para Hagler era diferente porque no encontrabas debilidades claras que explotar. Podías estudiar horas de cinta y salir sin un plan concreto. Eso afectaba al peleador antes de empezar a entrenar. Porque si tu entrenador no tiene certezas, vos tampoco las tenés. Los rivales sabían ciertas cosas de antemano. Sabían que Hagler podía pelear zurdo u ortodoxo sin perder efectividad. Que podía cambiar de guardia en medio de un intercambio. Que su llave era pesado desde cualquier posición. Que podía trabajar adentro o manejar distancia afuera. Que presionaba desde el primer segundo. Que no daba tiempo para sentirse cómodo. Pero saber eso no era lo mismo que tener una solución. Roberto Durán, que conocía el peso mediano desde su propia experiencia ahí, habló de la diferencia entre enfrentar a un campeón y enfrentar a alguien como Hagler. Dijo que contra la mayoría de los campeones podías encontrar momentos, espacios, segundos donde el ritmo bajaba y podías trabajar. Con Hagler esos momentos no existían. El ritmo era constante. La presión era constante. Y eso cambiaba todo. Ahora, todo esto suena a descripción de un peleador duro. Hay muchos peleadores duros. ¿Por qué Hagler era diferente? Porque había algo más. Algo que solo se entendía cuando la pelea empezaba y las cosas no salían como esperabas. Abril de 1985. Las Vegas. Hagler contra Tommy Hearns. Esta pelea es la primera pieza del rompecabezas. Hearns no era cualquier rival. Era un destructor. La derecha más peligrosa de la división. Velocidad de élite. Acababa de demoler a Roberto Durán en 2 rounds. Llegaba con un plan claro diseñado por Emanuel Stewart. Usar el alcance, usar la velocidad, terminar la pelea rápido antes de que Hagler pudiera imponer su ritmo. Era un plan lógico. Hearns tenía las herramientas. Tenía el poder. Tenía el timing. Si iba a ganarle a Hagler, tenía que ser así. Rápido. Antes de que la pelea se convirtiera en guerra. Desde el primer segundo quedó claro que ninguno iba a esperar. Los dos fueron al centro. Los dos tiraron con todo. No hubo estudio. No hubo feeling out. Y durante ese primer round, el plan de Hearns parecía funcionar. Conectó golpes duros. Golpes que habían terminado otras peleas. La cabeza de Hagler se movió. Le abrieron un corte en la frente. Sangre. Daño visible. Lo que tenía que pasar ahora, según toda lógica, era que Hagler ajustara. Que se cubriera más. Que buscara recuperarse. Que cambiara algo. No pasó nada de eso. La expresión de Hagler no cambió. El ritmo de Hagler no cambió. Siguió caminando hacia adelante. Siguió tirando. Siguió presionando. Como si esos golpes no hubieran ocurrido. Como si el daño fuera información irrelevante. Los boxeadores que vieron esa pelea después no se quedaron con el knockout del tercer round. Se quedaron con esos primeros minutos. Con la imagen de un tipo recibiendo lo mejor de Tommy Hearns y sin modificar absolutamente nada. Ahí apareció la primera pieza.
Hagler no reaccionaba al peligro como los demás. Cuando un boxeador recibe daño, especialmente daño visible, algo cambia. Puede ser sutil, puede ser inconsciente, pero cambia. Se cubre más. Busca espacio. Ajusta el plan. Es instinto de supervivencia. Es normal. Hagler no hacía eso. Y eso no era normal. Después de esa pelea, cuando Hearns habló de lo que había pasado, no habló de estrategia. No habló de errores técnicos. Habló de algo diferente. Dijo que Hagler era Marvelous de verdad. Que había enfrentado a muchos peleadores, pero que esa experiencia fue distinta. No explicó por qué, pero el tono decía todo. Y para los boxeadores que estudiaron esa cinta, el mensaje era claro. Si Hearns, con todo su poder, con todo su timín, no pudo cambiar nada en Hagler, ¿qué posibilidad tenían ellos? Ahora, esto podría parecer una anomalía. Una noche especial. Un momento único. Pero entonces llegó la segunda pieza. Jon Mugabi. The Beast. Un destructor con récord casi perfecto de knockouts. Potencia pura. Había terminado con prácticamente todos sus rivales antes del límite. Si alguien podía probar la resistencia de Hagler con poder sostenido, era él. Durante esa pelea, hubo un momento que quedó grabado en la memoria de los que lo vieron. Mugabi conectó un uppercut limpio. Directo. La cabeza de Hagler se fue para atrás. Un golpe que hubiera sacudido a cualquier peso mediano del planeta. Lo que pasó después fue lo que importaba. Hagler no se detuvo. No retrocedió. No buscó agarrarse. Volvió inmediatamente. Tiró de vuelta como si nada hubiera pasado. Sin pausa. Sin reseteo. Sin acusar el golpe de ninguna manera visible. Mugabi siguió peleando. Llegó hasta el final. Pero perdió. Y más importante, nunca volvió a ser el mismo peleador después. No físicamente. Algo había cambiado. Como si la experiencia de no poder mover a Hagler, de no poder afectarlo visiblemente con su mejor golpe, le hubiera quitado algo que no recuperó. Ahí apareció la segunda pieza. Hagler no reaccionaba al daño. No era solo que pudiera absorber golpes. Muchos boxeadores absorben golpes. Era que los absorbía sin que cambiara nada en su ejecución. Sin que su ritmo se alterara. Sin que su plan se modificara. Como si el daño entrara pero no tuviera consecuencias en el sistema. Para los boxeadores que entendían el deporte a nivel profundo, esto era perturbador. Porque todo el boxeo se basa en encontrar momentos de vulnerabilidad. En capitalizar cuando el rival está lastimado. En usar el daño como información para ajustar la estrategia. Con Hagler eso no funcionaba. Y si eso no funcionaba, ¿qué quedaba? Quedaba la tercera pieza. Y esta era la más difícil de enfrentar. Los rivales de Hagler entraban al ring sabiendo que iba a ser una pelea larga y dura. Se preparaban para eso. Hacían campamentos brutales. Llegaban en la mejor forma de sus carreras. Pensaban que si podían sobrevivir los primeros rounds, si podían aguantar la presión inicial, eventualmente Hagler se iba a cansar. Eventualmente el ritmo iba a bajar. Eventualmente iba a aparecer espacio para trabajar. Eso no pasaba. Teddy Atlas habló de esto años después. Explicó que lo que rompía a los oponentes de Hagler no era un solo golpe devastador. Era la acumulación. Cada round sumaba. Cada intercambio costaba. Y como Hagler no bajaba el ritmo, el desgaste era completamente unilateral. El rival se iba gastando. Hagler seguía igual. Primer round. Quinto round. Noveno round. La misma presión. El mismo ritmo. La misma intensidad. En algún momento de la pelea, algo cambiaba en la cabeza del oponente. No era físico. Era mental. Era el momento donde se daban cuenta de que no se estaba cansando. Que iba a seguir igual hasta el final. Que no había descanso. Que no había salida cómoda. Ese momento era donde las peleas se definían. No en un golpe. En la realización. Hagler no reaccionaba al desgaste. 3 piezas. No reacciona al peligro. No reacciona al daño. No reacciona al desgaste. Cualquier estrategia que dependiera de que él cambiara algo en algún momento estaba destinada a fracasar. Pero todavía falta entender cómo llegó a ser así. Y por qué eso importaba tanto para los que lo enfrentaron. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner rara, porque todavía no ha pasado nada dentro del ring, y aún así varios ya sentían que algo no cuadraba. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Y cuando distintos peleadores coinciden en la misma sensación, normalmente hay un motivo. Si te gusta ver el boxeo explicado de esta forma, suscríbete, deja un like y escribe en comentarios qué otro nombre pesado debería aparecer por aquí. Porque cuando finalmente sonó la campana fue cuando todos entendieron qué era lo que estaban enfrentando. Hagler no apareció como campeón de la nada. Tuvo que pelear más de 40 veces antes de recibir una oportunidad real por el título mundial. 40 peleas. En una época donde la división de peso mediano era una de las más profundas y peligrosas del boxeo.
Lo que eso significaba en la práctica era años de trabajo sin recompensa garantizada. Peleas en lugares hostiles. Rivales duros que no le daban nada fácil. Decisiones dudosas en su contra. Oportunidades prometidas que no llegaban. Política del boxeo bloqueando su camino. Freddie Roach, años después, usaba a Hagler como ejemplo cuando entrenaba a peleadores jóvenes. No hablaba de su talento. Hablaba de su consistencia. De que nunca estaba fuera de forma. De que nunca se lo veía pasado de peso entre peleas. De que cada sesión de gimnasio era como preparación para una guerra real. De que no existían los días flojos. Tyson contó que cuando era adolescente en Catskill, veía segmentos de noticias donde mostraban a Hagler entrenando en Cape Cod. Invierno. Temperaturas bajo cero. Arena congelada. Y ahí estaba él, corriendo solo. Con una sudadera con capucha. Gritando "War" mientras avanzaba. Guerra. Una palabra. Repetida. En el frío. Cuando nadie lo estaba mirando. Tyson dijo que eso le daba escalofríos. Que le generaba algo que no podía explicar. No inspiración motivacional. Algo más incómodo. La sensación de estar viendo a alguien operando en un nivel de compromiso que cuestionaba el propio. Y eso era antes de las peleas. Eso era todos los días. Durante años. Sin saber si la oportunidad iba a llegar alguna vez. Cuando finalmente llegó al título, lo mantuvo casi 7 años. 12 defensas. Y no contra rivales seleccionados para perder. Contra contendientes reales. Pegadores. Técnicos. Campeones de otras divisiones. Tipos que habían ganado sus propios cinturones. Bob Arum, que trabajaba con Hagler en esa época, dijo que era uno de los campeones más difíciles de manejar porque no aceptaba peleas fáciles. Quería enfrentar a los mejores. Quería que su reinado significara algo. Y eso complicaba el negocio, pero construía algo que otros campeones no tenían. Su porcentaje de knockout superaba el 60%. Pero no por agresión descontrolada. Por presión constante. Por precisión. Por llevar a los rivales a un punto donde sus esquinas tenían que tirar la toalla o el referí tenía que intervenir. Esa reputación llegaba a los oponentes antes de que pelearan. Sabían que si firmaban contra Hagler, probablemente iban a recibir una acumulación de daño sostenido. No un solo golpe duro. Rounds y rounds de castigo que se sumaban. Y eso afectaba cómo se preparaban. Cómo pensaban la pelea. Algunos, sin darse cuenta, ya habían aceptado algo antes de subir al ring. Pero todavía faltaba una pelea. La que cambiaría todo. Y la que dejaría preguntas que nunca se resolvieron del todo. Sugar Ray Leonard llevaba casi 5 años retirado. Un desprendimiento de retina había terminado su carrera supuestamente. El boxeo lo había dejado atrás. Hagler era el campeón indiscutido. Leonard era historia. Y entonces Leonard decidió volver. Específicamente para pelear contra Hagler. No contra cualquier campeón. Contra él. Cuando se anunció la pelea, muchos pensaron que Leonard estaba cometiendo un error terrible. 5 años sin pelear. Contra el campeón más dominante de la división. Contra alguien que había destruido a todos los que le habían puesto enfrente. Parecía suicidio deportivo. Hagler no lo tomó a la ligera. Se preparó durante 1 año y medio. 18 meses de campamento. Porque entendía lo que Leonard representaba. Velocidad. Movimiento. Inteligencia táctica. Y algo más peligroso, carisma. La capacidad de ganar peleas cerradas en las tarjetas aunque no hubiera ganado claramente en el ring. Hagler sabía que si la pelea llegaba a decisión y era cerrada, Leonard tenía ventaja política. Tenía que terminarla antes. Tenía que imponer su estilo de manera inequívoca. Tenía que no dejar dudas. Abril de 1987. Las Vegas. 12 rounds que siguen generando debate casi 40 años después. Leonard hizo lo que mejor sabía hacer. Se movió. Conectó. Salió. Evitó intercambios largos. Usó ángulos. Usó el ring. Hizo que Hagler lo persiguiera sin poder fijar distancia cómoda. No lo lastimó visiblemente. Pero le ganó asaltos con actividad y movimiento. Hagler hizo lo que siempre hacía. Presionó. Buscó imponer su ritmo. Tiró golpes más pesados. Pero no pudo atrapar a Leonard limpiamente el tiempo suficiente. La pelea fue cerrada. Mucho más cerrada de lo que la mayoría esperaba. Cuando leyeron las tarjetas, Leonard ganó por decisión dividida. El mundo del boxeo se dividió. Muchos, incluyendo gente que no era fanática de Hagler, pensaron que había ganado. Que la presión y el trabajo efectivo deberían haber pesado más que el movimiento y los golpes vistosos. Que Leonard había robado una decisión que no merecía. Hagler nunca lo aceptó. Años después, décadas después, seguía hablando de esa noche con amargura que no se había disuelto. Dijo que Leonard mismo le había dicho después, "Me ganaste, Babe". Que las tarjetas no cambiaban lo que había pasado adentro. Que él sabía la verdad.
Pero lo que pasó después fue lo que realmente importaba para entender el peso de su nombre. No hubo revancha. Hagler la quería. Leonard la evitó. Se habló de dinero. Se habló de términos. Se habló de fechas. Pero nunca se hizo. Y entonces Hagler tomó una decisión que casi nadie en el boxeo toma. Se retiró. No hubo regreso. No hubo pelea de despedida. No hubo una más por el dinero. Se fue a Italia. Se convirtió en actor. Cambió su vida por completo. Y nunca más volvió a pelear. Esa decisión generó algo diferente entre los boxeadores. Respeto de otro nivel. Porque ellos saben lo difícil que es irse. Lo difícil que es decir no cuando todavía hay cheques sobre la mesa. Cuando la gente te sigue pidiendo que vuelvas. Cuando tu cuerpo todavía puede hacerlo. George Foreman, que hizo exactamente lo contrario y volvió después de años para seguir peleando, habló de cuánto admiraba esa decisión. Dijo que muy pocos tenían la disciplina mental para irse así. Que la mayoría, incluyéndose, no podían hacerlo. Y cuando le preguntaron a Hagler, años después, sobre el boxeo moderno, su respuesta explicaba mucho. Dijo que no creía que los peleadores de hoy fueran tan hambrientos. Que había demasiado dinero demasiado rápido. Que tipos con 15 peleas ya estaban peleando por títulos mundiales. Que él tuvo que esperar más de 50. Que eso creaba campeones que duraban un año y después había otro nombre. Porque no habían pagado el precio para llegar. No lo dijo con resentimiento. Lo dijo como quien describe algo que observa desde afuera. Pero había algo debajo. Un estándar que él representaba. Un estándar que sentía que ya no existía. Y ahora se puede empezar a entender. Los boxeadores que cambiaban de tono cuando escuchaban su nombre no estaban recordando simplemente a un rival difícil. Estaban recordando una experiencia que los había confrontado con sus propios límites. Hearns había tirado sus mejores golpes y no había cambiado nada. Mugabe había conectado limpio y no había pasado nada. Los que pelearon 12 rounds contra él se dieron cuenta en algún momento del quinto o sexto asalto que no se estaba cansando. Que no iba a parar. Que no había salida. Eso deja marca. No es miedo. Es algo diferente. Es la conciencia de haber estado frente a alguien que operaba en un nivel que no estaba seguro de poder alcanzar. Y esa conciencia no desaparece cuando termina la pelea. Se queda. Forma parte de cómo recordás tu propia carrera. Los entrenadores que prepararon a los rivales de Hagler contaban historias parecidas. No historias de guerra. Historias de frustración. De planes que no funcionaban. De soluciones que no existían. De peleadores que volvían del ring diferentes. No físicamente diferentes. Mentalmente diferentes. Como si la experiencia les hubiera mostrado algo que no querían ver. Y ahora volvemos a donde empezamos. Tyson, en esa entrevista de los 90, hablando de Hagler con un tono que no usaba para otros. Diciendo cosas que no decía de nadie más. Describiendo algo que no podía explicar del todo. Tyson nunca peleó contra Hagler. Eran de divisiones diferentes. De épocas que apenas se tocaron. Pero Tyson había estudiado a cientos de peleadores. Había analizado cada estilo. Había visto todo tipo de campeones. Y cuando hablaba de Hagler, algo era diferente. Porque no estaba hablando de técnica. No estaba hablando de récords. Estaba hablando de un nivel. De un compromiso. De algo que había visto en esas cintas de Cape Cod, en esas peleas donde Hagler recibía daño y no cambiaba nada, en ese reinado construido sin atajos. Estaba hablando de un estándar. Y quizás eso es lo que pesa cuando alguien dice el nombre. No es nostalgia. No es leyenda inflada por el tiempo. Es el recuerdo de alguien que representó algo que muy pocos pueden representar. Un nivel de compromiso que cuestiona el de los demás. Una capacidad de absorber todo sin modificar nada. Una negativa a tomar atajos cuando los atajos estaban disponibles. Una disciplina para irse en la cima cuando podría haber seguido. Los boxeadores que lo enfrentaron no recuerdan solo una noche dura. Recuerdan haber visto exactamente dónde estaba su propio límite. Y los que nunca lo enfrentaron pero lo estudiaron recuerdan haber visto algo que los hizo preguntarse si ellos habrían podido hacer lo mismo. Eso no se olvida. Eso no se suaviza con los años. Eso se queda. Por eso la cara cambia cuando alguien menciona a Hagler. Por eso el tono baja. Por eso hay un silencio antes de responder. No están procesando un nombre. Están procesando lo que ese nombre significa para ellos. Para sus carreras. Para su propia medida de lo que es posible. Y ahora, finalmente, se entiende por qué. Si esta historia te cambió como ves a Hagler, si te dejó pensando en qué significa realmente el compromiso en este deporte, déjalo en los comentarios. Y si querés más historias como esta, donde vamos más allá de los récords para entender qué hacía realmente diferentes a los grandes, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.